¡No lo toquen! ¡Yo no soy una ladrona!, gritó la joven limpiadora, aferrando contra su pecho una vieja mochila. El empresario estaba convencido de que ella le había robado hasta que abrió la cremallera y se quedó paralizado. Clara odiaba el olor a lejía, pero ¿qué podía hacer? En el restaurante de lujo donde trabajaba como limpiadora, la limpieza no solo era una exigencia, era una religión. Soñaba con una vida diferente, una en la que no tuviera que fregar restos ajenos ni inhalar vapores de productos corrosivos. Soñaba con ir a la universidad, con descubrir nuevos libros, con viajar. Eran sueños que parecían imposibles desde su realidad. A sus 19 años, había pasado casi toda su vida en las paredes grises de un centro de acogida estatal. Solo hacía poco que le habían asignado una pequeña habitación en una residencia para jóvenes extutelados, y por primera vez había sentido el sabor de la libertad. El trabajo en el restaurante era su única opción para poder pagar ese alojamiento y cubrir sus necesidades más básicas. Aquella noche había sido especialmente dura. El restaurante había recibido una delegación importante y tras su partida, el lugar había quedado hecho un desastre. Clara limpiaba uno de los salones VIP cuando se percató de que la puerta del despacho del dueño, Javier Soria, estaba entornada. Movida por la curiosidad y cediendo a un impulso momentáneo, se asomó. El despacho estaba decorado con un gusto sobrio y masculino. Madera oscura, una butaca de cuero y un escritorio imponente repleto de papeles. Clara echó un vistazo rápido, consciente de que no debía estar allí, y se apresuró a marcharse. Al día siguiente, todo cambió. Cuando ya se disponía a irse tras terminar su turno, uno de los vigilantes de seguridad la detuvo. «Clara, el señor Soria quiere verte en su despacho». El corazón se le fue al suelo. Javier Soria, el dueño del restaurante, era un nombre que todos pronunciaban con respeto. Joven, exitoso, millonario. Clara solo lo había visto de lejos y jamás imaginó que tendría que hablar con él cara a cara. Entró en su despacho tratando de mantener la calma. Javier estaba sentado tras su enorme escritorio y su mirada era fría, casi inquisidora. Llevaba un traje impecable y de él emanaba una autoridad abrumadora. «Siéntate, Clara», ordenó con tono glacial. Ella se sentó en el borde de la silla, notando cómo sus manos comenzaban a sudar. «Me han informado que anoche entraste en mi despacho. ¿Es cierto?» Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Sí, señor Soria, yo solo pasaba por allí y vi la puerta entreabierta. Me dio curiosidad. No quise hacer nada malo». «Curiosidad», repitió él esbozando una sonrisa sarcástica. «¿No crees que en tu situación la curiosidad es un lujo que no puedes permitirte?» Ella bajó la vista sin responder. «Después de tu visita, han desaparecido documentos importantes de mi caja fuerte», añadió, subiendo ligeramente el tono. «Documentos que valen mucho para mí». Clara alzó la cabeza horrorizada. «Yo no he cogido nada, se lo juro. Ni siquiera me acerqué a la caja fuerte». «No jures», la interrumpió Javier con frialdad. «Solo muéstrame tu mochila». «¿Qué?». Clara no podía creer lo que oía. «Te he dicho que me enseñes la mochila, ahora». «Pero, ¿para qué? Ya le he dicho que no cogí nada». «Seguridad», llamó Javier sin prestar atención a sus súplicas. Dos guardias corpulentos entraron al despacho. Clara sintió cómo el pánico la envolvía. «¡No me toquen!», gritó abrazando su mochila con desesperación. «Yo no soy una ladrona. No tienen derecho». Javier se levantó de su silla y se acercó a ella. En sus ojos no había ni rastro de compasión, solo una mezcla de rabia y desconfianza. «No tengo tiempo para juegos, Clara. Si no tienes nada que ocultar, entonces no hay motivo para resistirte. Enséñanos lo que llevas en esa mochila y acabaremos con esto». Ella negó con la cabeza con desesperación. Dentro de esa mochila estaban sus cosas más valiosas: fotos antiguas del centro, cartas de amigas que ya no veía, informes médicos y el documento que certificaba que sus padres biológicos la habían abandonado. Una hoja que guardaba como un secreto, como una herida aún abierta.
Le aterraba que Javier viera aquel papel. Si descubría lo que ella era, de dónde venía, su origen, si veía esa parte rota y vulnerable de ella, no podría mirarla nunca igual. No quería que él supiera cuánto dolor arrastraba, cuánto había sufrido. «Por favor, créame», suplicó. «Yo no tengo nada suyo. No hay documentos en esta mochila». Javier no escuchaba. Asintió a los guardias que avanzaron hacia ella. Clara luchó con todas sus fuerzas, pero ellos eran más fuertes. Uno le sujetó los brazos mientras el otro le arrancaba la mochila. «No, eso es mío, devuélvanlo». El guardia entregó la mochila a Javier, que la tomó con gesto desdeñoso. «Ahora veremos quién dice la verdad». Clara contuvo la respiración mientras él abría la cremallera. Prefería que encontrase los documentos robados, aunque eso significara acabar en prisión. Cualquier cosa antes que mostrarle aquellos papeles. Javier miró dentro. Primero vio un paquete arrugado de pañuelos, luego una cartera desgastada con apenas lo justo para un billete de autobús. Luego una pila de cartas viejas, atadas con una cinta descolorida. Las hojeó brevemente, frunciendo el ceño. Luego su mano tropezó con algo más sólido. Lo sacó. Clara cerró los ojos. Sabía qué era. El certificado de abandono, el documento que la marcaba como una hija no deseada, como un error. El silencio en el despacho se volvió asfixiante. Clara sentía las miradas clavadas en ella. No podía abrir los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó Javier con voz apagada. Ella no respondió. Las palabras se le negaban. Javier desplegó el documento. Primero vio los sellos oficiales. Luego leyó los apellidos. Soria y Soria. Volvió a leer. Soria. En la casilla de padre y madre, el apellido de su padre. Sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El zumbido en sus oídos se volvió ensordecedor. Miró la fecha de nacimiento, 19 años atrás. Recordaba ese año. Acababa de empezar la universidad. Sus padres vivían aún en otra ciudad, luchando por salir adelante. Volvió a mirar a Clara. Su rostro estaba pálido. Los labios temblaban. Esto no puede ser», susurró. Volvió a mirar el documento buscando algún error, algo que no encajara. Recordó cómo la había tratado, cómo había gritado, cómo había ordenado que la registraran. La había acusado como a una criminal, cuando ella solo buscaba respuestas. Clara abrió los ojos. Vio su desconcierto, vio cómo su expresión cambiaba. La rabia dio paso a la duda, luego al horror. Ella guardó silencio. No tenía ya nada que decir. Había vivido demasiado tiempo con ese secreto. Había aprendido a sobrevivir con el dolor y la soledad. Javier inspiró hondo. Necesitaba tiempo para pensar. Ella también. «Vete», dijo al fin. «Vete a casa». Javier se quedó sentado en su despacho, masajeándose la sien con los dedos. Aquel papel había hecho añicos su mundo. No podía creerlo. Tenía una hermana y jamás lo había sabido. Y esa hermana era Clara, la joven silenciosa que hasta ayer solo era la limpiadora de su restaurante. La misma a la que había acusado injustamente. La misma a la que había humillado. La culpa le carcomía. Con decisión, se levantó y sacó su teléfono. Buscó en la agenda un número que no marcaba desde hacía años. El de Carmen Ortega, una mujer amable que había trabajado toda su vida en el centro de menores, donde él alguna vez colaboró como voluntario. Recordaba que Carmen era cercana a su familia. Tal vez ella tendría respuestas. «¿Sí?», contestó la voz al otro lado de la línea, cálida y pausada. «Carmen, soy Javier Soria. Espero no molestarte». «Javier, ¿cuánto tiempo? Claro que no molestas, hijo. ¿Todo bien?» «No lo sé», dijo él tragando saliva. «Necesito que me hables de una de las chicas que pasó por el centro». «Clara». «¿Clara?», repitió Carmen, con un deje de alarma. «¿Ha pasado algo?». Javier inspiró hondo antes de responder. «He encontrado en sus pertenencias un certificado de abandono. En él aparecen los apellidos de mis padres. Soria. Y la fecha coincide con una etapa en la que yo estaba en la universidad
y ellos vivían en otro sitio. Carmen, ¿sabías algo? Se hizo un silencio largo. Javier podía oír cómo Carmen respiraba al otro lado. «Ay, Javier», dijo al fin. «Sabía que este momento llegaría algún día. Siempre supe que la verdad acabaría saliendo a la luz». Javier se quedó sin palabras. Todo su cuerpo se tensó. «Entonces, ¿es cierto?» «Sí, Javier. Clara es tu hermana. Vuestra hermana». «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijeron?» «Tus padres estaban desesperados en esa época. Fue justo después de que te fuiste a la universidad. Tu padre perdió el empleo y tu madre empezó a tener complicaciones de salud. Cuando supieron que esperaban otro hijo, sintieron que no podrían con todo. No querían que tú tuvieras que cargar con la responsabilidad. Así que decidieron entregar a la niña al sistema y ocultártelo». Javier sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Recordaba perfectamente esa etapa. Él, emocionado por su nueva vida universitaria, construyendo su futuro, mientras en casa, sus padres tomaban una decisión que los marcaría a todos para siempre. «Dios, no puedo creerlo», susurró. «La traté como si fuera una delincuente, como si fuera basura, y era mi hermana». «No podías saberlo, Javier», dijo Carmen con dulzura. «No te castigues más, pero ahora que lo sabes, puedes decidir qué hacer con ello». «Gracias, Carmen, de verdad. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame». Colgó. Se quedó de pie unos segundos, mirando el teléfono con la mente en blanco. Luego, sin dudar, salió del restaurante. Subió a su coche y condujo sin rumbo durante un rato, dejando que la brisa fresca entrara por la ventanilla. Tenía que aclarar sus pensamientos. Pensaba en sus padres. Siempre los había tenido en un pedestal. Habían sido sus referentes, sus modelos. Le enseñaron el valor de la familia, del esfuerzo, de la honestidad. ¿Cómo podían haber hecho algo así? Pero no era momento de juzgar. Aún no. Primero tenía que hablar con Clara. Al día siguiente, esperó a que terminara su turno y le pidió que pasara a una pequeña sala contigua, mucho más acogedora que su ostentoso despacho. Allí, rodeado de estanterías llenas de libros y con la luz del sol entrando por la ventana, Javier se sentía más humano, más vulnerable, más preparado. Clara entró, recelosa. No sabía qué esperar. Lo miró como si temiera que todo volviera a repetirse. «Siéntate», le dijo él, con voz suave. Ella se sentó sin decir palabra. Evitaba mirarle directamente. «Clara, quiero hablar contigo, sobre todo lo que ha pasado». Ella se limitó a asentir levemente. «Primero quiero pedirte perdón», dijo Javier con sinceridad. «Me comporté de la peor manera posible. Te acusé sin pruebas, sin escucharte. No hay excusa». Clara alzó la mirada, pero no dijo nada. En sus ojos aún quedaban restos de desconfianza. «Y también quiero pedirte perdón por no haber sabido de ti antes, por no haberte buscado. Pero créeme, Clara, yo no sabía nada, nada. Ayer, cuando vi ese documento, fue como si el mundo se me cayera encima. Llamé a Carmen Ortega. Ella me lo confirmó todo». Clara parpadeó, tragó saliva. «¿Y qué dijo?», susurró. «Dijo que mis padres, nuestros padres, estaban en una situación muy difícil, que pensaron que así sería lo mejor, pero no lo fue. Nada lo justifica. Te abandonaron y a mí me lo ocultaron». Clara bajó la mirada. No quería llorar, no delante de él. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Javier. «Tú lo sabías, ¿verdad?». «Sí», admitió ella. «Lo supe hace un par de años. Fui buscando pistas, documentos. Encontré tu nombre en los archivos. Solo quería entender quién era, ver a alguien de mi sangre aunque fuera de lejos. No quería molestar, ni mucho menos pedirte nada». Javier sintió que algo se le rompía por dentro. Cuánta soledad, cuánto dolor, cuánta contención en esas palabras. «Clara, escucha», dijo, inclinándose hacia ella. «Yo quiero ayudarte.
No como limosna, no como caridad. Quiero ser tu hermano. Quiero ganarme tu confianza. Sé que me lo tengo que trabajar, que esto no se arregla en un día. Pero estoy aquí. No pienso desaparecer. Ella lo miró, con los ojos vidriosos. Dudaba. ¿Y si era solo una promesa más? ¿Y si la decepcionaba también? ¿Qué quieres hacer?, le preguntó, sin compromiso. Para empezar, respondió él, me gustaría que vinieras a vivir conmigo. Mi casa es grande, no tienes por qué seguir en esa residencia. No estás sola. Clara negó con la cabeza. No puedo aceptar eso, dijo. No quiero depender de ti. No quiero sentir que te debo nada. Estoy acostumbrada a valerme por mí misma. Y eso está bien, respondió Javier, pero que sepas que no te considero una carga. Eres mi hermana. Ella respiró hondo. Necesito tiempo para pensar. Tómalo, asintió él. No voy a presionarte, pero también quiero que pienses en estudiar, ir a la universidad. Siempre has soñado con eso, ¿no? Ella asintió. Pues deja que yo me encargue de la matrícula. Tú eliges lo que quieras estudiar. Yo me ocupo de lo demás. Clara abrió la boca, sorprendida. Aquello sí que era un sueño. No sé qué decir. No tienes que decir nada, solo piénsalo. Los días siguientes, Clara vivió sumida en un torbellino de emociones. No sabía en qué ni en quién confiar. Había pasado toda su vida levantando muros, sobreviviendo por su cuenta, aprendiendo a no esperar nada de nadie. Y ahora, de repente, su mundo se abría. Un hermano que decía quererla, una oferta para estudiar, un hogar al que podía pertenecer. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si él se cansaba de ella como lo hicieron todos los demás? Aún así, poco a poco, empezó a observar a Javier con otros ojos. Él no insistía, no la presionaba, solo se acercaba con pequeños gestos. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, le dejaba libros que pensaba que podían interesarle, incluso una libreta nueva para sus dibujos. Cada día, con paciencia, tejía un puente hacia ella. Y una mañana, Clara tomó la decisión. Se acercó a él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Acepto», dijo con voz firme. «Me mudo contigo». Los ojos de Javier se iluminaron. «¿En serio?». Clara asintió, aunque su rostro seguía serio. «Pero con una condición. Quiero seguir trabajando en el restaurante y quiero cubrir mis propios gastos hasta que entre en la universidad. No quiero vivir a tu costa». Javier sonrió, sin discutir. «Perfecto, así lo haremos». Y así comenzó una nueva etapa para Clara. Se mudó a la casa de Javier, una vivienda moderna, luminosa, llena de espacios abiertos y silencio. Al principio se sintió una intrusa, caminando de puntillas, sin saber qué podía tocar y qué no. Pero poco a poco fue encontrando su sitio. Javier le dio su espacio, respetó sus tiempos. No quiso forzar nada. Seguía trabajando en el restaurante, pero ya no como limpiadora. Javier le propuso algo más grande, convertirse en administradora del local. Clara dudó, sintiéndose fuera de lugar. Una chica que había fregado suelos iba ahora a dar órdenes y coordinar al personal. «No te estoy regalando nada», le dijo Javier con calma. «Te estoy ofreciendo una oportunidad, y sé que la vas a aprovechar». Los primeros días fueron complicados. Los camareros la miraban con escepticismo, y Clara, aún tímida y llena de inseguridades, temía cometer errores. Cada pequeña decisión la agobiaba. Pero Javier estaba ahí, siempre, apoyándola, guiándola, enseñándole cómo enfrentar clientes difíciles, cómo resolver problemas de última hora, cómo hablar con firmeza sin perder la amabilidad. «No temas equivocarte», le repetía. «Todos nos caemos. Lo importante es aprender a levantarse». Poco a poco, Clara fue ganando confianza. Empezó a tomar decisiones por sí misma. Los empleados comenzaron a respetarla, no por su apellido, sino por su capacidad, su constancia, su sensibilidad. Y con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más entera,
Y entonces llegó el momento inevitable. «Tenemos que ir a ver a nuestros padres», dijo Javier una tarde con la mirada seria. «Necesito respuestas, y tú también». Clara sintió un escalofrío. Durante años había imaginado ese encuentro. A veces con rabia, a veces con anhelo. Pero ahora que era real, le aterraba. «¿Estás segura?», preguntó él al ver su silencio. Ella dudó, pero luego asintió. «Sí, vamos». Viajaron hasta la pequeña ciudad donde sus padres vivían aún, en una casa modesta, ajena al lujo que rodeaba ahora la vida de Javier. Cuando los recibieron, la reacción fue fría, incómoda. No hubo abrazos, solo miradas tensas y un silencio que pesaba como plomo. «Tenemos que hablar», dijo Javier directo. El padre bajó la mirada. La madre apenas murmuró una invitación para pasar. En el salón, las palabras tardaron en salir, pero cuando lo hicieron como un torrente. «¿Cómo pudisteis?», empezó Javier con voz contenida. «¿Cómo pudisteis entregarla? ¿Ocultármelo todos estos años?». La madre intentó hablar, pero su voz se quebró. «Teníamos miedo», dijo al fin. «No sabíamos cómo decírtelo, no sabíamos si podrías perdonarnos, nos superó todo». «¿Y ella?», replicó Javier. «¿Alguna vez pensasteis en ella? ¿En lo que le estabais haciendo?». El padre se cubrió el rostro con las manos. «Nos equivocamos, y lo sabemos. Cada día hemos vivido con esa culpa». Clara los observaba, esperaba sentir odio, pero lo único que sentía era una profunda tristeza. Aquellos no eran monstruos, eran personas rotas, asustadas, que habían tomado decisiones cobardes. «No quiero vuestro perdón», dijo ella en voz baja. «No lo necesito, pero merecía saber la verdad». La madre lloraba en silencio. El padre no podía sostenerle la mirada. Javier los miró con dureza, pero al final suspiró. Había aprendido demasiado tarde que la familia no siempre era un refugio. A veces era una herida, a veces una oportunidad. «El perdón no llega de un día para otro», dijo, «pero si de verdad queréis remediar algo, será con hechos, no con excusas». Clara se levantó. Javier la siguió. En la puerta, ella se giró. «Solo espero que esta vez no huyáis». Y se marcharon. Desde aquel día, las cosas no volvieron a ser como antes. Pero, por primera vez, eso no era algo malo. Clara y Javier regresaron a casa en silencio, con el peso de un pasado que ya no podía cambiarse, pero que empezaban a aceptar. No había sido fácil enfrentar a sus padres, no con todo lo que implicaba, pero ambos sabían que habían dado el paso necesario, porque sanar no siempre significa reconciliarse. A veces, sanar es entender y elegir seguir adelante. Javier, desde entonces, se convirtió en algo más que un hermano. Era un apoyo constante, una presencia firme pero respetuosa. No intentaba llenar el vacío que Clara arrastraba desde niña, pero se aseguraba de que ella supiera que, a partir de ahora, nunca más estaría sola. Clara, por su parte, empezó a florecer. En el restaurante ya nadie dudaba de su autoridad. Había aprendido a moverse con seguridad, a tomar decisiones, a liderar. Sus compañeros ya no la veían como la nueva o la protegida del jefe. Era Clara, una mujer que se había hecho a sí misma paso a paso. Y, tal como había prometido, Javier la ayudó a cumplir su mayor sueño, entrar a la universidad. Clara eligió estudiar psicología. Quería comprender las heridas que marcan a las personas, como las suyas. Quería algún día ayudar a otros como ella. Estudiaba de noche, trabajaba de día, era duro, agotador, pero también era suyo, y cada pequeño avance le sabía a victoria. Javier no dejaba de admirarla. A veces la miraba desde lejos, organizando turnos en el restaurante o resolviendo un conflicto con un cliente difícil, y pensaba en todo lo que había cambiado, en todo lo que había conseguido, no por él, sino gracias a su propia fuerza. Y entre ellos creció algo que nunca habían tenido antes, una familia. No la familia de las fotos perfectas ni de los domingos con mantel de encaje, una familia real,
hecha de silencios respetados, de apoyo mutuo, de segundas oportunidades. Con el tiempo, incluso los lazos con sus padres, aunque frágiles, empezaron a rehacerse. No hubo grandes gestos ni perdones instantáneos, pero sí pequeños intentos. Una llamada, una carta, una visita breve. Javier y Clara decidieron no cargar con el odio de otros, solo con su propio camino. Una tarde, cuando el restaurante ya había cerrado y los últimos rayos de sol entraban por los ventanales, Clara se quedó sola, sentada en la barra, con una taza de café entre las manos. Javier se le acercó en silencio, se sentó a su lado y le sonrió. ¿Recuerdas cuando te dije que no tuvieras miedo de equivocarte? Clara asintió, esbozando una sonrisa. Pues creo que tú me enseñaste algo más importante, añadió él, a no tener miedo de sentir. Ella lo miró con la mirada limpia, sin rencor, sin vergüenza. Gracias por encontrarme, dijo. No, corrigió Javier con voz suave. Gracias por quedarte. Y allí, en ese momento sencillo, cotidiano, Clara supo que lo había logrado. Había encontrado su lugar, su verdad, su hogar.